Buenas, buenas, ¿cómo andan? Vayan prendiendo la cámara, porfa. Hola, profe, ¿cómo va? Buenas. ¿Cómo está costando el lunes, no? Claro, prender la cámara y decir hola. Aguantemos ahí un chiquitín, así prende el resto y se acomodan. Che, soy yo, es una apreciación mía, pero ustedes son muy distintos en vivo y en directo al Zoom, o en el Zoom yo veo gente que no tiene nada que ver con la gente que voy cuando voy a dar clases a la facultad. Y yo pregunto siempre lo mismo, digo, ¿estuvieron en la clase? Sí, casi que ni me contestan, pero lo poco que contestan es como con la cara diciéndome que sí. ¿Ustedes van a las clases presenciales? Háganme aunque sea así, tipo el Sí, muñequito de profe, la... capaz que vamos mejor vestidos, eso sí. Creo Bueno, bueno, que por estamos eso más entre casa acá. es una posibilidad, que se bañen es otra, y tal vez al bañarse cambian un poco la fisonomía, no, no sé, lo pregunto en serio, porque en cantidad de gente creo que es más o menos la misma la que veo en las clases presenciales al Zoom, pero en las caras no sé, me da la sensación que no. Bueno, tal vez estoy equivocado yo, seguramente, pero nada, comentario para ir arrancando. Más allá de eso, hablando en serio, no me importa que estén en las clases o no. A mí lo que me importa es que estén entendiendo los temas y les estén llegando los temas, básicamente. Quiero decir, a ver, después ustedes hagan y deshagan como quieran, ya me parece que ya son grandes, acomódense con las clases como mejor les quede. Pero bueno, me sonaba eso, digo, veía caras que siempre las veo en el Zoom, o los nombres, y cuando voy a dar clases a la Facu, me da la sensación que no los veo. Pero bueno, nada. Bueno, a ver, les cuento. Hoy no tenía pensado dar clases, surgió a ultisísimo momento. No importa, más allá de eso, la idea es, en principio, hoy terminar con los contratos bancarios. Digo terminar porque no sé cómo vamos a andar de clases. Como dijimos el otro día en la clase presencial, entiendo que esta es la última semana completa. Después quedaría así lunes y martes de la semana siguiente. Bueno, ya veremos cómo seguimos con los profes, quiénes dan, qué temas y demás. Pero en principio ya tengo más o menos todos los temas dados de los contratos bancarios. Faltaría cuenta corriente, que como les dije, es cuenta corriente bancaria la que entra en la unidad que tengo a mi cargo, pero siempre suelo darlo conjuntamente con cuenta corriente mercantil, por una cuestión lógica, ¿no? De parecido contractual en la explicación, parece que es más práctico. Eh, y sí podría estar quedando fuera de los contratos bancarios típicos o más importantes a dar la tarjeta de crédito, el contrato de tarjeta de crédito, pero que, como les dije el otro día en la clase presencial, probablemente se los dé Silvina, los sirios. ¿Bien? Desconozco qué día, pero bueno, en principio nos organizamos así. Y si no, se los daré yo la semana que viene. Bueno, cuenta corriente. Contrato hiperutilizado en la práctica, de más está decirlo, lo habrán oído montones de veces. El único tema es que, perdón, que como siempre, me llaman y me cambia la computadora. Ahí está. Parezco los viejos, ¿no? Que siempre le pasa lo mismo. Bueno, no importa. Ahí está. Sí, ríanse. Que en el fondo estarán diciendo, y sí, ya está grande. Bueno, nada, les decía, cuenta corriente es un contrato que seguramente lo escucharon mil veces en la práctica, lo habrán escuchado, digo, fuera del contexto del entorno de la facultad, me refiero a lo estrictamente jurídico, lo habrán escuchado también, pero probablemente no tienen, igualmente, pese a haberlo escuchado muchas veces, no tienen bien en claro qué es o cómo funciona. ¿Alguno de los que está acá se anima a tirar algún comentario matutino de lunes
de qué podría llegar a ser la cuenta corriente? No importa si bancaria o mercantil, da igual en principio, como para que sirva, digo, no me van a negar todos los que están acá que alguna vez escucharon la palabra cuenta corriente, así como escucharon caja de ahorro, de los contratos más clásicos bancarios. ¿Saben lo que es la cuenta corriente o tienen una idea por dónde va la mano o la diferencia con la caja de ahorro? Si no, hagan así con la cabecita como al revés que el sí, así yo ya más o menos sé que no. ¿Ves? Rocío me está diciendo que no. Bien, vamos. No. Me parece que en la caja de ahorro, por ejemplo, cuando te quedás sin plata en el banco, te quedás sin plata. En cambio, en la cuenta corriente, el banco te puede dar plata. ¿Puede ser así, algo así? Sí, está bueno, María, el comentario, porque esto es lo que sucede cuando, que está perfecto, pero digo, cuando nos queda en la retina y en la memoria características de los contratos, pero que no necesariamente son el contrato. Vieron como, no sé, como si uno quiere decir, che, ¿qué es el auto? Y uno lo quiere definir con una característica, y cuando uno realmente sabe lo que es el auto, dice, bueno, pará, eso es una característica que puede estar en algunos autos, pero no en todos los autos. Es decir, no define eso al auto. Bueno, esto es lo mismo. Lo que dijo María recién tiene que ver con lo voy a decir así, después lo explicaré, con la posibilidad de girar en descubierto, que es esta posibilidad de hacer alguna operación bancaria o alguna transacción con plata que no tengo. Bien, y sí, es verdad, esa posibilidad solo existe en la cuenta corriente bancaria. Entonces está bien que María me haya dicho, es eso, claro, pero no es que eso es la cuenta corriente. Bien, eso es un servicio de la cuenta corriente bancaria que no necesariamente están todas las cuentas corrientes bancarias y que mucho más no necesariamente define la cuenta corriente. Bien, ni bancaria ni no bancaria, como contrato. La cuenta corriente, y en la definición más tradicional y más básica, en realidad vamos a estar haciendo referencia a la mercantil, y ahora van a entender por qué, pero para que nos situemos dónde estamos parados, la cuenta corriente es, yo siempre a veces pongo el mismo ejemplo, digo, ¿vieron cuando ustedes se van de viaje con amigos y que imagino que todos en algún momento lo hicieron, que arrancan un viaje y en el primer peaje o en la primer parada a cargar nafta van a pagar y no juntan entre todos los 2.500 pesos que van a ponerle de combustible, sino que hace uno, dice, pará, pago yo y deja, nota que al final del viaje dividimos. Todos tenemos esta frase, ¿no? Eso es la cuenta corriente mercantil. Es el debe y el haber, el sistema de partida doble, y acá ya me empiezo a poner un poco más técnico, entre comillas, técnico, pero que esto se ve en el secundario. Sistema de partida doble. El sistema de partida doble es la base de la contabilidad. ¿Qué es el sistema de partida doble? El debe y el haber. ¿Qué es el debe y el haber? Esa hojita con dos columnas donde acá pongo lo que debo y acá pongo lo que me tiene que entrar. Donde yo voy compensando, ¿bien? Donde no efectivamente pago, sino que compro pero no pago. Entonces pongo debo 100. Y donde de repente vendo, entonces tengo que cobrar 100 o 150, pero no necesariamente lo cobro, sino que como vendí, sé que hay 150 que son míos, tengo un crédito, entonces pongo en el haber 150. Y si yo parara la foto ahí, ya compenso el debe y el haber y estoy 50 arriba. Está claro, ¿no? Digo, si gasté 100 y me entran 150, me quedaron 50. Ese es el sistema de partida doble, base de la contabilidad en cualquier escala. En la escala más técnica y más compleja existe el debe y el haber como sistema de partida doble, como base de esta contabilidad. Entonces la cuenta corriente encuentra su esencia ahí. Y por eso digo que más que nada la cuenta corriente mercantil, porque ahora vamos a ver las diferencias con la bancaria. La cuenta corriente mercantil, chicos, es un contrato que no tiene que ver con los bancos, porque es cuenta corriente mercantil, no es la cuenta corriente bancaria, y que, ojo, porque se usa muchísimo. Y yo les voy a poner un ejemplo o un proceder típico y clásico. En Mar del Plata se usa mucho
O sea, los comerciantes, las empresas lo usan mucho, y en rubros, como por ejemplo puede pasar en Mar del Plata, en un sector como el puerto, la cuenta corriente es clásica. ¿Por qué? Porque tenemos una empresa que tiene barcos. Entonces, ¿qué hace esa empresa que tiene barcos? Pesca, o sea, trae pescado fresco. Bien, pero tenemos otra empresa, otra empresa diferente que filetea. Bien, es decir, agarra el pescado fresco, compra pescado fresco, lo filetea, y lo vende fileteado. Y la misma empresa que tiene barcos, en este ejemplo particular que pongo yo, que es la que pesca, no filetea, por lo tanto vende el producto o terceriza ese servicio en una empresa que filetea, pero esta primera empresa que pesca también exporta o vende pescado terminado. Cuando digo pescado terminado, entiéndase pescado ya fileteado, congelado. Bien, entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a generarse idas y vueltas económicos, comerciales, entre dos empresas, donde, por ejemplo, la empresa A le vende pescado a la empresa B. Bien, pero la empresa B hace su producto al que se dedica, que es comprar pescado fresco, filetearlo para venderlo ya fileteado, y entonces después de haber comprado pescado fresco de la empresa A, lo filetea y lo vende. ¿Y a quién se lo vende? A C, D, J, B, pero también a A. Porque A resulta que dentro de su empresa tiene una unidad de negocio que es tener pescado totalmente fileteado, congelado y exportarlo, por ejemplo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? En este ida y vuelta, si yo tengo que desembolsar 500.000 pesos para comprar pescado de Juan, para yo tener mi materia prima, para hacer mi producto, que es pescado fileteado, y después venderlo, y también vendérselo a Juan, implica un ida y vuelta económico, de dinero, de liquidez, que empieza a tornar a veces impracticable el comercio. Porque yo tengo que disponer de un montón de guita hoy para que él mañana me vuelva a comprar a mí. Entonces se crea este contrato, que es el de cuenta corriente mercantil, donde las partes nos ponemos de acuerdo en que vamos a anotar todo lo que suceda económicamente o comercialmente entre nosotros, lo vamos a anotar en un cuadernito. Cuenta corriente. ¿Bien? Un Excel, bueno, pónganle el nombre que quieran. ¿Me siguen hasta ahí? Porque tal vez me compliqué con el ejemplo, díganme si quedó hasta ahí poco claro. Entonces, en ese Excel, en ese cuadernito, en esa cuenta corriente, vamos a anotar estas idas y vueltas comerciales, como yo les decía al principio, en este sistema de partida doble, en este debe y el haber, donde entonces yo tengo 100 a favor, y después vos tenés 200 y así. ¿Para qué o con qué objetivo? Con el objetivo de agilizar el comercio entre nosotros, no tener la obligación de disponer del dinero cada vez que quiero hacer una operación, cuando lo complejo a veces justamente es eso, es la disponibilidad del metálico, del dinero. ¿Y con qué objetivo final? Esta cuenta corriente va a tener plazo. Bien, generalmente, al margen de que se puede pactar un plazo distinto, y ahora lo vamos a ver, generalmente, y muchas veces depende del rubro, trimestralmente. ¿Qué significa? Durante 3 meses anotamos todos estos idas y vueltas. ¿Bien? En esta doble columna del debe y el haber. Lo que vos tenés a favor, lo que yo te debo, lo que vos me debés. Anotamos, 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 anotamos. Llegó el tercer mes, llegó el último día del tercer mes. ¿Qué se hace ahí? Cierre de cuenta. No necesariamente estoy diciendo finalización del contrato. Contrato de cuenta corriente generalmente es indeterminado. Sigue. Mientras que sigamos las dos empresas vivas, sigue vigente. Bien. Lo que se cierra es el periodo que pactamos que sea, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de dar, trimestral. Bueno, ok. Llegó el tercer mes, el último día, se cierra el periodo. ¿Qué significa que se cierra el periodo? Se pone como en las cuentas de los chicos, se pone la rayita en esa doble columna y vamos a empezar a hacer las cuentas.
Es decir, no anotamos más nada. Cerramos acá. Hacemos la cuenta. Claro, de montones de operaciones económicas y comerciales con montones de diversos importes, lógicamente por obra y magia de la matemática, va a arrojar un único resultado. 100, 200, 500, 20, 50 en favor de uno o en favor del otro. O sea que todas las operaciones efectuadas en 3 meses se van a simplificar en un me debes 20 o te debo 20. ¿Sí? ¿Queda claro eso? De verdad, díganme, porque es como la base. Si no, no tengo ningún problema de que le sigamos dando la vuelta, explicando, o si surge una duda, me tiran un comentario. No, no me quedó claro esto, el otro. No es difícil, pero tal vez yo lo hice difícil, por eso lo pregunto. ¿Quedó claro seguro? ¿Sí? Bueno. Entonces es eso, la cuenta corriente mercantil, más allá de después encontrarle un montón de cuestión técnica o jurídica que se las dejo para que la estudien ustedes, al margen de que ahora le damos una leída a los artículos o a lo principal de los artículos para yo hacerles hincapié en lo, entre comillas, importante. Me importa, como todo, ya lo saben en mis clases, que entiendan la base. Es decir, esto es la cuenta corriente. Es ese papelito, es el papelito del almacenero cuando vos vas y comprás y te fía y te anota. Bien, es el debe y el haber. Y si el almacenero tuviese conmigo también una operación al revés, en la que en vez de yo ser comprador de sus productos, yo también fuese vendedor y él me comprara, con más razón tendría sentido que anotaran un papelito como en la vieja usanza del almacenero y en un periodo en el que nos pongamos de acuerdo, cada 3 meses, cada 2 meses, cada 1 mes, cada 6 meses, cerráramos ese papelito y dijésemos, che, paremos la pelota acá, ¿cuánto me debes vos? ¿Cuánto te debo yo? ¿Bien? Esa es la esencia de la cuenta corriente mercantil. Ahora sí, habiendo entendido más o menos de qué se trata la cuenta corriente, prefiero ir al código, vamos leyendo por arriba los artículos, repito, al margen de que después a ustedes les quede la lectura particular, más que lectura estudio, importante tener en cuenta algunas cositas. 1430, definición, concepto de la cuenta corriente mercantil. Es el contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas, paréntesis, concepto técnico que tienen que decir cuando hablan de cuenta corriente. Remesas recíprocas es la forma jurídica de decir la paparruchada que yo expliqué hace un ratito. Bien, esto de las operaciones que van y vienen son remesas recíprocas. Pasa que si yo decía remesas recíprocas hace 10 minutos, iba a complejizar más el entendimiento sin sentido. Bien, pero ahora que ustedes ya lo saben y que lo van a estudiar, no digan lo que yo dije hace un ratito y digan remesas recíprocas, es decir, las partes se obligan a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas, que se efectúe, dice el código, y se obligan, clásico y típico característico de la cuenta corriente, a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final del periodo. Lo que decíamos recién, pará, que nos pongamos de acuerdo en que vamos a anotar todo y que le vamos a poner un periodo de 3 meses, no significa que vos mañana estés cagado de hambre, no tengas plata y me vengas a decir, pará, Nahuel, a ver, vamos a mirar la cuenta corriente, me debes 300, dame los 300 porque no tengo un mango. No, es la esencia del contrato, aguantate hasta el tercer mes. Si no, no tiene sentido. Si cuando vamos a necesitar la plata vamos a salir a correr al otro para que nos dé el saldo que tenemos a favor, nunca tendría sentido. ¿Bien? Entonces, hasta ahí es importantísimo el concepto. Esto de que nos obligamos a inscribir las remesas recíprocas que nos efectuemos entre nosotros y nos obligamos a no exigir ni disponer el crédito que resulta de esa cuenta. ¿Bien? Hasta el final de un periodo, y dice, a cuyo vencimiento se compensan, lógicamente, haciéndose exigible y disponible el saldo. Es decir, no se hace exigible y disponible todas las remesas que tengo a favor, solo el saldo, porque todo esto que tengo a favor, cuando lo compensé con la otra cara, tal vez terminé yo debiendo guita al otro. ¿Ok? Bien.
1431, contenido, todos los créditos entre las partes resultantes de títulos valores o de relaciones contractuales posteriores al contrato se comprenden en la cuenta corriente. Básico, no dice nada, genérico. Quiere decir que todas las operaciones que existan en estas partes, que sean, aclaración lógica, posterior a la firma del contrato, todas son susceptibles de estar inscriptas en esta cuenta corriente mercantil. Salvo, y acá por eso dije la primera parte, no porque fuese importante, sino porque es importante tal vez la segunda, no pueden incorporarse créditos no compensables ni los ilíquidos o litigiosos. Bien, es decir, aquellos créditos que por su objeto no pueden compensarse o porque son litigiosos. Si yo tengo un crédito porque tengo un juicio con la compañía de seguro, no. Litigiosos, no ilíquidos, bien, no líquidos, es decir, algo que no sea económicamente susceptible, sino que esté en especie, bueno, eso no es plausible de estar dentro de la cuenta corriente o de inscribirse. 1432, plazos, esto es importante. Pero es importante también, al margen de que se acuerden los plazos que dice el código, es importante que vean con detenimiento que la gran mayoría de los artículos dice excepto pacto en contrario o uso o convención. Bien, o sea que si bien el código define plazos para todo, todo es susceptible de que sea diferente en la práctica. Bien, entonces dice excepto convención o uso en contrario, se entiende que los periodos son trimestrales. Desde ya le digo que esto es dependiendo de cada rubro o sector. Pero bueno, el código establece una regla, que son trimestrales. El contrato no tiene plazo determinado, es decir, es indeterminado. Lo que yo les explicaba, lo que se cierra son los periodos, el contrato sigue vigente. Dicen, en este caso, en el caso de plazo indeterminado, cualquiera de las partes puede rescindir con un preaviso no menor a 10 días. Y esto es importante, que es lógico, espero que ya sea lógico después de lo que expliqué, pero lo recalco. Vencido ese plazo, es decir, ese preaviso de 10 días, el contrato termina. Se acabó, se finí el contrato. Pero, ¿qué es lo importante? Lo que dice después. Pero no se puede exigir igualmente el saldo. Ojo con esto. Por más que yo rescinda el contrato y cumpla con el preaviso de 10 días, y espere ese paso de los 10 días, y por ende dé por terminado jurídicamente el contrato, el saldo que surja de ese vencimiento anticipado, porque obviamente al finalizarlo ya no permito las remesas hasta el fin del periodo, eso queda claro. No puedo seguir inscribiendo remesas porque terminó el contrato, pero no puedo exigir el saldo hasta que llegue el plazo de vencimiento de ese periodo. Bien, lo que freno es el contrato y por ende la posibilidad de seguir aplicando remesas. O sea que el saldo va a ser ese, pero no lo puedo exigir. Ya no puede cambiar, porque al no poder inscribirse más remesas, evidentemente ese saldo no va a cambiar, pero no se puede exigir. Porque seguimos con lo mismo, la esencia del contrato es la indisponibilidad de los saldos hasta que se venza el periodo. Si no, no tiene sentido. Bien, lo recalco porque es pregunta de examen muchas veces, mentirosamente capciosa, porque en realidad, perdón la expresión, es una boludez la pregunta, pero a veces termina siendo capciosa y decir, pero es capciosa porque vos me decís que si lo rescindís antes el contrato termina, entonces... No, chicos, pero es re sencilla la respuesta. Por más que termine el contrato, por más que no pueda aplicar más remesas, el saldo nunca es exigible hasta que termine el periodo, porque es la esencia del contrato, y aparte lo dice el código. Bien. Sigue el artículo 1432, el inciso C no importa, el inciso D, si el contrato continúa o se renueva después de un cierre, el saldo de la remesa anterior se considera primera remesa del siguiente, excepto pacto en contrario. ¿Qué quiero decir esto? Cierro el periodo, llegó el tercer mes, el contrato sigue vigente, ¿bien? Pero cerró el periodo. Bien, genial. Manuel, en la cuenta corriente nuestra, vos me debés 300. Genial, ese es el saldo que arroja el cierre del periodo. Bien, 300 en favor de Nahuel. Ese saldo, excepto que pactemos otra cosa, ejemplo que me lo des, si no pactamos nada, lo que dice el código es que en el nuevo periodo que acaba de empezar mañana, yo ya tengo 300 a favor.
Bien, el saldo del periodo anterior es primera remesa del nuevo periodo. ¿Ok? 1433, intereses, comisiones y gastos, excepto pacto en contrario, se entiende que las remesas devengan intereses a la tasa pactada o en su defecto a la tasa de uso y a falta de esta la tasa legal. Es decir, la pactada, la de uso o la legal. En ese orden, en el caso de la inexistencia de eso, de cada uno de sus supuestos, ¿verdad? Reitero, las remesas generan o devengan intereses. Es decir, no el saldo, las remesas, chicos. La guita que me va quedando computada en esa cuenta va generando intereses dentro de este periodo, no exigibles, obviamente, hasta tanto cierre el periodo, pero generan intereses. Repito, es lo que dice el artículo y dice excepto pacto en contrario. Podemos encontrar una cuenta corriente en la que diga, no, mirá, nuestra cuenta corriente no tiene periodos trimestrales, tiene periodos mensuales y por un mes no vamos a generar interés. Bien, anotamos y cada 30 días hacemos cierre y arroja el saldo. Y en todo caso ese saldo, que es un saldo deudor, sí generará intereses, lógicamente. Bien, pero en las remesas podemos pactar que no. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque tenemos, ahora, si yo digo, tenemos una cuenta corriente que tiene, por el rubro en el que nos dedicamos, tiene cierre de periodo cada un año. Y sí, es lógico que las remesas tengan intereses, porque la remesa que hoy marzo me estás imputando en la cuenta, porque vos me debés 500.000 pesos porque yo te acabo de vender materia prima, no me vas a dar los 500.000 pesos porque tenemos una cuenta corriente y recién te los voy a poder exigir dentro de un año, exigir entre comillas, siempre que cuando se compensan tenga a favor, estos 500.000 que yo tengo a favor generan intereses. Bien, porque si no, ¿cómo se compensan? Con 500.000 que vos vas a imputar tal vez en diciembre del año que viene, a 10 días antes de cerrar la cuenta. ¿Okay? Producto de la inflación y de la depreciación del dinero y demás, es lógico que tengan intereses. Tal vez no si el cierre fuese mensual. Eso dice el inciso A. Las remesas devengan intereses a la tasa pactada, en su defecto a la tasa de uso y en su defecto a la tasa legal. B. El saldo se considera capital productivo de intereses. El saldo, ahí sí. Y la aplicación de la tasa es la misma que el inciso A. Pactada, de uso o legal. 1435, yo voy pasando a las partes que más me importa explicar. 1435, la cláusula salvo encaje. Nada, solo para que lo sepan. Esto es la posibilidad de incluir en esta cuenta corriente un crédito, pero contra un tercero. Bien, ejemplo, un cheque pero contra otra persona, donde en realidad el que está obligado a pagarlo es otro. ¿Eso se puede inscribir en la cuenta? Sí, porque si fuéramos al artículo de hace un rato, el 1431, dice que no se podían inscribir los créditos ilíquidos o litigiosos. Esto no es litigioso ni es ilíquido, es decir, esto va a ser plata y no está discutido, no estamos en un litigio, pero pasa que es un crédito de un tercero. Se inscribe bajo la cláusula salvo encaje. ¿Qué significa esto? Que si ese crédito se logra cobrar en su debido momento, perfecto, queda imputado. Si ese crédito, por alguna razón, no se puede cobrar, desaparece de la cuenta de esta inscripción de la cuenta corriente. Bien, dice el artículo, para que vean la parte más jurídica, excepto convención en contrario, la inclusión de un crédito contra un tercero en la cuenta corriente se entiende efectuada en la cláusula salvo encaje. Si el crédito no es satisfecho a su vencimiento o antes al hacerse exigible contra cualquier obligado, el que recibe la remesa puede a su elección ejercer la acción para cobrar ese crédito o bien sacarla directamente y hacer como que nunca figuró. Bien, tiene esa doble posibilidad. O hace uso del crédito y por ende ejecuta, inicia las acciones legales contra el obligado al pago de ese crédito, o bien directamente no se mete en ese quilombo, saca la remesa y listo. Bien. 1436,
también importante, el embargo, dice el embargo del saldo eventual, ¿bien?, de la cuenta por un acreedor de uno de los cuentacorrentistas, impide al otro aplicar nuevas remesas que perjudiquen el derecho del embargante desde que ha sido notificado de la medida. ¿Qué es importante acá? Primero, que el saldo de la cuenta corriente entonces es embargable. Bien, y que si un acreedor, obviamente de uno de los dos cuentacorrentistas, embarga ese saldo y notifica la medida, el otro cuentacorrentista ya no puede aplicar más remesas, porque si aplica remesas perjudica el derecho del embargado, del embargante, ¿se entiende? Porque las remesas lo que hacen es compensar. Entonces, si aplica más remesas, achica el saldo que tenía el otro cuentacorrentista. Está claro, ¿no? Entonces, no puede aplicar más remesas porque perjudica al acreedor embargante. Dice a lo último del artículo, el cuentacorrentista notificado debe hacer saber al otro del embargo por medio fehaciente y queda facultado para rescindir el contrato. Es decir, es una posibilidad que le da el artículo de entonces dar por terminado es decir, como ya no puede aplicar más remesas, bueno, me da la posibilidad a mí de decir rescindo con el contrato de cuenta corriente. El saldo que tenía quedó ya embargado, terminó el contrato. 1438, importantísimo. Resúmenes de cuenta, aprobación. Los resúmenes de cuenta, que una parte le hiciera a la otra y le hiciera saber, che, mirá, este es el resumen de cuenta, finalizó el periodo, este es el saldo, pueden ser, es decir, impugnados. ¿Cuál es el plazo para impugnar ese resumen de cuenta? 10 días. Y en el caso de que haya una impugnación, el artículo dice que se va a resolver por el procedimiento más breve, es decir, juicio sumarísimo. (1440), este sí, muy importante. Y acá está un poco la gracia de la cuenta corriente, tanto en la bancaria como en la mercantil. Otra de las características sí esenciales de la cuenta corriente. ¿Cuál es? Que el saldo que arroje esa cuenta corriente puede demandarse por vía ejecutiva. Ahí lo interesante de este contrato, o lo que cierra con un broche lógico a todo el contrato. Bien, entonces cuando hablamos de las características principales, por eso cuando yo decía, ¿qué es la cuenta corriente? Y María con total lógica me decía lo de girar en descubierto, vieron cómo no son las características del contrato. La característica del contrato, si ahora tendríamos que decir 3, 4 cosas, tenemos que decir de esto de aplicar remesas por recíprocas, de que es indisponible el saldo por un periodo, bien, eso es característico, de que el saldo si no me lo pagan puedo demandarlo por vía ejecutiva, eso es característico. Dice el 1440, el cobro del saldo de la cuenta corriente puede demandarse por vía ejecutiva. Puede, y va a poder, mejor dicho, en el caso de que ese saldo cumpla con algunos requisitos. Dice, un supuesto, caso A, si el resumen de cuenta en el que consta el saldo está suscripto por el propio deudor, es decir, por el otro cuentacorrentista, con su firma certificada por escribano o reconocida judicialmente. Lo cual, puede ser complejo en la práctica, ¿no? Porque si yo soy el que debe, de los dos cuentacorrentistas, que dé el saldo en rojo yo soy el que tiene que pagar, y tengo pensado no pagar, o no digamos tengo pensado no pagar, veo que tengo complicado poder cumplir con ese pago, tal vez solo para complicar un poquito la ejecución, raro que le firme el saldo con firma certificada o en el juicio le reconozca la firma. Tal vez la defensa lógica ante la falta de defensa, porque acá no hay mucho para defenderse, es decir, yo no te lo firmé, entonces por lo menos te complico un poco más esto. Por eso hay un supuesto B. Es cuando el resumen esté acompañado de un saldo certificado por contador público,
notificado mediante acta notarial al domicilio contractual del cuentacorrentista deudor, y donde en esa notificación que se haya hecho por acta notarial al domicilio del cuentacorrentista deudor, se le haya hecho saber que tiene el plazo del artículo que veíamos hace un rato, 1438, de los 10 días para impugnar el resumen, y que esas impugnaciones o posibles impugnaciones se reciben en el domicilio del escribano que está notificando. Bien, entonces, dos grandes posibilidades para que el saldo pueda ser demandado vía ejecutiva. Con el certificado de saldo deudor, firmado por el propio deudor, con firma certificada o reconocida judicialmente, o el certificado de saldo deudor hecho por un contador público y notificado mediante acta notarial, es decir, por escribano, al propio cuentacorrentista deudor, y en esa notificación, además de decirle, che, me debes 100, porque este es el certificado de saldo deudor, esta es la cuenta, también le tuve que hacer saber en esa notificación que en mi domicilio digo como escribano, te estoy dando 10 días para que impugnes este certificado de saldo deudor. Perdón que voy a leer. ¿Todas las remesas son obligatorias o solo las reguladas? Me perdí, Rocío. A ver, explícame. ¿Qué me estás queriendo preguntar? Claro, si son todas obligatorias o solamente, o sea, o son las reguladas, Pero, no son a ver, obligatorias. ¿a qué haces referencia con remesas obligatorias? Las remesas recíprocas, o sea, Las remesas recíprocas son las operaciones comerciales que nosotros tuvimos. Bien, todas las remesas, todas las operaciones comerciales que nosotros tenemos, las vamos a plasmar en la cuenta corriente. Si queremos, si de repente yo te digo, che, Rocío, nosotros tenemos una cuenta corriente, pero esto que te voy a comprar de pescado, te lo pago. No lo anotes en la remesa. No lo anotes en la cuenta corriente. Bien, genial. vendeme el pescado y te lo pago. Bueno, no hay problema. Es decir, si a vos lo que más vas a querer es recibir la plata, no tenés que esperar 3 meses, ¿se entiende? Digo, no le veo un objeto para que alguien diga, no se puede eso, porque tenemos cuenta corriente. No, digo, no cambia nada. Vos querés venderme el pescado, yo te lo quiero pagar, está perfecto. La cuenta corriente es justamente cuando, lo que pasa es que tal vez es raro que pase eso. Si tenemos una cuenta corriente como contrato y yo te quiero comprar pescado, te voy a decir, dame pescado, 500.000 pesos de merluza, vos me vas a decir, dale, Nahuel, dame los 500.000 pesos. No, Rocío, anotaron la cuenta corriente que dentro de 3 meses vemos. Bien, pero ojo, porque tal vez es un concepto que yo no dejé en claro. No existen remesas obligatorias, pero tampoco existen remesas reguladas. Por eso es que te preguntaba qué me querías decir. No conozco esos dos conceptos, ni obligatorias ni reguladas. Ni reguladas por quién. Por eso es que te preguntaba, tal vez, o vos lo habías leído de algún lado, o algo que yo expliqué quedó poco claro. Pero son dos conceptos que creo no haber dicho. Ni obligatorio, ni regulado. Si no, después preguntarme. Bien, entonces para que el saldo sea ejecutable o sea demandable por vía ejecutiva, las dos posibilidades que expliqué recién. 1441, extinción del contrato, lógicamente, muerte, quiebra o incapacidad de cualquiera de los cuentacorrentistas, lógicamente, vencimiento del plazo del contrato, o bien la rescisión, como hablábamos, ya sea la rescisión porque cumplo con el preaviso de los 10 días, ya sea la rescisión porque me lo permite el código cuando entró un embargo, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Donde ahí no debería haber preaviso, lógicamente, pero digo, es rescisión igual. Y el otro inciso que sí es interesante, dice, de pleno derecho, pasado 2 periodos completos o el lapso de 1 año sin que haya remesas inscriptas. Esto es, tenemos un contrato de cuenta corriente, pero pasaron 2 periodos, de los que hayamos pactado, 3 meses, 2 meses, 1 mes, 6 meses, y no nos inscribimos nada, o, dice el código, no 2 periodos, sino 1 año calendario, 365 días, y tampoco se inscribió nada. Bueno, eso hace que el contrato termine. Bien, por eso digo, ese apartado, ese último inciso, sí es más particular de estudiárselo ustedes. El resto sale un poquito con sentido común. Digo, el vencimiento del plazo y la rescisión, no hay que ser
Einstein para darse cuenta, y quiebra, muerte o incapacidad también es una extinción normal de un contrato personalísimo como es este, donde yo contrato con una parte porque sos vos, si te moriste, quebraste, evidentemente el contrato cae. Pero el otro supuesto, el que le decía de los 2 periodos o el del año, es más particular y es bien para tenerlo en cuenta. Bueno, hasta ahí cuenta corriente mercantil. Pese a que no es la cuenta corriente de mi unidad, es la que más explico porque me parece que es la que más sirve para entender dónde estamos parados y porque es la más asemejable a la esencia en sí de la cuenta corriente. La cuenta corriente bancaria es lo mismo, es decir, trae el concepto genérico de esta cuenta corriente mercantil a un contrato bancario, donde lógicamente si es contrato bancario es porque es una parte con el banco, pero con la diferencia que ya ustedes estarán advirtiendo de que no es que yo tengo remesas recíprocas con el banco. Tengo operaciones con otras partes, pero que inscribo en mi cuenta corriente. Bien, ahí está la diferencia. Y en este contrato bancario de cuenta corriente, el banco se obliga a inscribir todas estas idas y vueltas. Y hasta ahí similar a la caja de ahorro. Me tocan el timbre, viene un cliente, Nahuel, te debo honorarios, tomá este cheque de 10.000 pesos, genial, voy al banco, pum, lo deposito. ¿El banco qué tiene que hacer? Porque para eso está obligado y para eso le pago. Instantáneamente, en mi cuenta, cuando se acredite ese cobro de ese cheque, 10 lucas en mi cuenta. Salgo con la tarjeta de débito, compro comida, meto tarjeta de débito, gasto 300, desaparecen 300. Bien, en esa cuenta corriente, en ese debe y haber, el banco es el que se obliga, porque yo le pago, para mantenerme actualizado constantemente ese saldo, de deber y haber, de guita que me entra y guita que sale, por los distintos canales que ya conocen. Electrónico, cheque, me pagan, me depositan, debito, saco plata, transfiero, no importa. Bien, y hasta ahí es lo mismo que la caja de ahorro, si se quiere. Ahora vamos a ver las diferencias o las particularidades de la cuenta corriente bancaria en contraposición con una simple caja de ahorro. Pero digo, hasta ahí es similar. Yo le pago al banco para que me mantenga actualizado estas idas y vueltas que yo puedo tener en mi operatoria cotidiana. Leo el artículo 1393, nos vamos para atrás, cuenta corriente bancaria. Es el contrato por el cual el banco se compromete, ¿ven la diferencia?, a inscribir diariamente y por su orden los créditos y los débitos. Ya no hablamos de remesas recíprocas. Vayan Perdón, ¿qué chipeándose artículo era? ustedes. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir el artículo, por favor? Sí, 1393. Gracias. De nada. ¿Ven? Ya sacamos el concepto de remesa recíproca de la cuenta corriente mercantil y pasamos a hablar de créditos y débitos. Entonces, el banco se compromete a escribir diariamente y por su orden créditos y débitos de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista. En ese pongo y saco, saco y pongo, el banco tiene que mantenerme siempre actualizado cuál es mi monto y disponible. Bien, hasta ahí igual que la caja de ahorro, es decir, si figura que yo tengo 100, nadie me puede negar que voy al banco y digo, dámelo 100. O voy con la de débito y gasto 100. Si gasto 150 ya tengo un problema, porque me lo deberían rechazar. En la caja de ahorro seguro me lo van a rechazar. En la cuenta corriente no, y tiene que ver un poco con lo que decía María hace un rato, perdón, que ahora lo vamos a explicar. Pero bien, entonces la obligación del banco está ahí, en inscribir diariamente créditos y débitos, mantener el saldo actualizado y disponible para el cuenta correntista, para el cliente. Y agrega lo último, y en su caso prestaron servicio de caja. Ahora vamos a ver eso. 1394, perdón, el banco debe prestar los demás servicios relacionados con la cuenta que resulten de la convención, de las reglamentaciones o usos y prácticas, no importa. 1395 sí, dice qué son los créditos y qué son los débitos.
porque esa es la pregunta típica, que si no lo dijese el código, no lo debiésemos hacer nosotros. Bien, porque si en la definición decimos el banco se obliga a inscribir los créditos y los débitos, la pregunta clásica es, bueno, ¿qué son créditos, qué son débitos? Lo dice el código, 1395. Se acreditan en la cuenta los depósitos y las remesas, acá sí vuelve al concepto de remesas, de dinero. Es decir, si alguien va y me pone guita en la cuenta, es un crédito. Se acredita en la cuenta como a favor. El producto de la cobranza de los títulos valores, otro supuesto de crédito. Claro, no me depositan dinero, pero me depositan un cheque, o me deposito yo un cheque. Claro, cuando eso se cobre, es un crédito. Y los créditos otorgados por el banco. Esto también, ¿se acuerdan cuando veíamos préstamo bancario, mutuo, crédito? Yo saco un crédito, si tengo una cuenta corriente con ese mismo banco que me está dando el crédito, me va a decir, no vengas a buscar, Nahuel, los 500.000 pesos. Pasaron a estar en tu cuenta corriente. Bien, te lo acredité ahí. Y los débitos, dice, se debitan de la cuenta los retiros que el cuenta correntista haga, en todas las formas que conocemos, ¿verdad? Los retiros. Los pagos que yo haga, también en todas las formas que se conocen. Porque yo puedo pagar con la de débito, puedo pagar con una transferencia, puedo pagar autorizando un débito automático. Autorizo a que el monotributo se me cobre todos los meses. Es un pago que yo estoy autorizando. Bien, puedo pagar con un cheque. Y cuando el cheque llegó a la fecha y el tenedor del cheque se presentó en mi cuenta, es un mandato que yo le estoy dando al banco, es una autorización. Che, a quien se presente con esto, pagáselo. Bien, entonces los retiros, que también pueden ser diferentes, ya los vimos, metálico, electrónico y demás, los retiros, los pagos, las comisiones, gastos e impuestos de la cuenta. Eso es importante, ¿eh? Comisiones, gastos o impuestos que la propia cuenta genere, el banco me lo puede cobrar directamente y eso se toma como un débito. Y esto es más importante, dice, y los cargos contra el cuenta correntista que resulten de otros negocios que tenga con el banco. Bien, esto es, che, yo en la cuenta corriente tengo plata y al banco le debo por tarjeta de crédito. Ojo, que yo en el contrato de cuenta corriente no le haya autorizado al banco a que me saque la guita de ahí. Bien, o lo puedo autorizar en ese momento particular, en ese caso particular. O saqué un crédito, che, tengo que pagar la cuota del crédito. Cuidado porque me la van a cobrar de la cuenta corriente si está autorizado. Porque es uno de los posibles débitos. ¿Bien? Entonces, artículo importante en 1395. 1396, 1397, el servicio de cheques. Importante esto, dice, el artículo es muy sencillo. Profe, Sí. profe, perdón, una pregunta. ¿Estos otros cargos que puede tener contra el cliente de otros negocios con el banco, ¿tiene que estar autorizado o es automático que va a suceder así? No, tiene que estar autorizado. Generalmente en el contrato está pactado de que el banco puede debitar del contrato de la caja, perdón, de la cuenta corriente, puede debitar los saldos que resulten de otras operaciones o de tal operación particular, etc. Por eso, generalmente a nosotros en los bancos nos ofrecen los paquetes de servicio. Tarjeta de crédito, caja de ahorro, cuenta corriente. En todo ese paquete está esta historia. Gracias. De nada. 1397, servicio de cheque. Como les digo, el artículo es sencillo. Dice, si el contrato incluye el servicio de cheques, el banco debe entregar la chequera. Y sí, está claro. Pero bueno, acá ya empezamos a ver unas cosas particulares. La caja de ahorro no tiene cheque. Bien, entonces acá sí ya vemos algo que es totalmente diferente a la caja de ahorro. En la cuenta corriente puede, y de hecho en la práctica siempre lo tiene, genera el otorgamiento de lo que se llama la chequera. Bien. ¿Qué es importante acá? Y esto no lo van a encontrar en el código.
se discutió jurisprudencialmente algo que se denominó en la doctrina cuenta corriente no operativa. ¿Y qué era la cuenta corriente no operativa? Y se los voy a resumir. La cuenta corriente no operativa era la cuenta corriente que el banco te abría porque te la regalaba en el paquete de servicios. ¿Pero por qué? Ya vieron ustedes que yo les dije que parte de la gracia de este contrato, cuando vemos la cuenta corriente mercantil, era que el saldo se puede demandar por vía ejecutiva. Bien, eso ustedes ya lo saben, que es un beneficio muy importante para un acreedor. La posibilidad de reclamar un saldo por vía ejecutiva no lo tienen el resto de las operaciones bancarias, ni siquiera la tarjeta de crédito. Si yo no pago la tarjeta de crédito, al margen de que me van a decir que hay un seguro y demás, que es verdad, pero digo, siguiendo el camino normal, el banco me tiene que iniciar un juicio ordinario. Y va a tener que pelear el juicio porque yo voy a arrancar diciendo desde que no soy Nahuel hasta que ese contrato no lo firme yo al banco no lo conozco, bien, yo esos consumos no los hice, y obligo a que el banco pruebe todo. Pericial caligráfica para la firma del contrato, oficio al comercio para que lleve el cupón para que yo lo firme. Bien, digo, le complicó el juicio. Es un juicio de 6 años, 7 años, 10 años o lo que sea. Si la tarjeta de crédito se cobrara por vía ejecutiva, me rompen el bolsillo en 3 meses. Bien, como ven es una gran diferencia. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Siempre más despiertos que nosotros como clientes, te regalaban en el paquete de servicios la cuenta corriente, y acá empecemos a hilar todo lo que ya estudiamos. Y entonces el banco hacía lo siguiente: pumba, saldo en la tarjeta de crédito impago, ningún problema, porque el 1003 que recién vimos me permite debitar de la cuenta corriente otros cargos de otros negocios. Meta el saldo de la tarjeta de crédito en la cuenta corriente, saldo deudor en la cuenta corriente, cierro la cuenta corriente, emito certificado de saldo deudor por vía ejecutiva y en 3 meses me cobraron el saldo deudor de la cuenta corriente, pero no era de la cuenta corriente, era de la tarjeta de crédito. Pero como es uno de los débitos permitidos, me lo pasaban a la... ¿Se entiende el barullo jurídico comercial que hacía el banco? Entonces me cobraba cualquier negocio de cualquier operación bancaria que no tuviese vía ejecutiva, me lo cobraban por cuenta corriente. Es lo que se conoció como, en la doctrina y en la jurisprudencia, como cuenta corriente no operativa. ¿Qué es no operativa? Yo, Nahuel, jamás le pedí una cuenta corriente al banco. Y prueba de eso es que nunca la usé. Nunca libré un cheque, iba a decir otra cosa. Nunca libré un cheque. Entonces, no me vengas a decir que la cuenta corriente yo la utilicé y por eso tiene sentido toda esta operatoria. No, me la diste vos porque te convenía, porque me hacías esta manganeta el día que yo no pague algo. ¿Bien? ¿Qué dijo la jurisprudencia? La cuenta corriente no operativa, es decir, aquella que nunca tuvo actividad, es decir, aquella que nunca se libró un cheque, ¿es válida? Sí, es válida, dijo la jurisprudencia. Y entonces, pero pará, dijo, es válida, pero su saldo deudor no se puede reclamar por vía ejecutiva. Fue como decirle al banco, mirá cómo te digo a todo que sí, y a lo último te digo que no. Es decir, ¿es válida? Sí, la podés otorgar, sí. ¿No le querés dar los cheques? No se los des. ¿Se los querés dar igual para hacerme creer que era una cuenta corriente normal? Me voy a fijar en la historia de la cuenta corriente a ver si el cliente los usó, no los usó. Entonces, para mí, juez, eso es cuenta corriente no operativa. Y es válida, pero no se puede reclamar por vía ejecutiva. Por lo tanto, no te sirve de nada, a vos banco, para eso que querías hacer. ¿Se entiende? Es la diferencia entre cuenta corriente no operativa de cuenta corriente operativa, la cuenta corriente normal, en la que hay un servicio de cheque y yo utilicé los cheques. Si lo utilicé 10 veces o 100 es mi problema. Es una cuenta corriente con actividad. Y ahí sí puedo entonces hacer esto de pasar el saldo deudor, si está autorizado en el contrato y bla, 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 puedo pasar el saldo deudor de otro cargo, de otra operación bancaria, adentro de la cuenta corriente, y lógicamente, al estar dentro de la cuenta corriente, podré cerrar esa cuenta con un saldo deudor, generar un título ejecutivo y cobrármelo por título ejecutivo. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bueno. 1398. El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses.
El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses que se capitalizan trimestralmente excepto pacto en contrario. Sí, excepto pacto en contrario, porque en la práctica yo les diría que es mensual. Bien. Las partes, esto es lo importante, y acá hago hincapié. Última oración del artículo. Las partes pueden convenir que el saldo acreedor genere intereses. ¿Advierten la diferencia? Vuelvo. El saldo deudor genera intereses. Borremos todo lo que sigue. Punto seguido. El saldo acreedor puede generar intereses. Bien, es regla de que el saldo deudor va a generar intereses. Después veremos a qué tasa. Después veremos en qué periodo. Podemos pactar mensual, trimestral, anual o diario. Pero que genera, genera. ¿Ok? Pero el saldo acreedor puede generar intereses. Es decir, que para que genere lo tengo que pactar expresamente. Que en la práctica se pacta. Lo que pasa es que el interés que genera el saldo acreedor es de 2,50 pesos. Es nada. Saldo acreedor es cuando en la cuenta corriente yo tengo plata. Y sigue estando la plata metida en la cuenta y no dispongo de esa plata. Eso es el saldo acreedor. Algo que me importa decir acá, denme un segundito a ver si está. Tengo una cosita en el artículo. Perdón, esta es la parte importante. Nos volvemos al 1395, perdón la desprolijidad. Vieron en el 1395 yo le decía que el código nos explicaba qué eran los créditos y qué eran los débitos. Bien, hasta ahí estamos claros. Todas las posibilidades de crédito, todas las posibilidades de débito. Termina el artículo con una oración de 4 palabras que es la más importante y que da lugar a lo que hablábamos hoy con María. Dice, los débitos pueden realizarse en descubierto. ¿Qué significa que pueden realizarse en descubierto? Y esto va de la mano de frases tan comunes como escuchamos a diario de tengo que correr al banco para cubrir el descubierto, tengo que correr al banco para cubrir la cuenta. Cubrir, descubierto, ven que todos tienen la misma terminología. Esto es, el banco, en este contrato de cuenta corriente bancaria, me puede permitir, no es obligatorio, por eso digo que no es característica esencial, aunque en la práctica lo tiene la mayoría, me puede permitir girar en descubierto. ¿Qué es girar en descubierto? Darme un changüí de guita que no tengo. Es decir, caer en cualquiera de los supuestos de los débitos, retiro guita, hago un pago, libro un cheque, entra un pago de débito automático, es decir, cualquiera de los débitos posibles pueden ser autorizados correctamente, pese a no tener la guita para hacerlo. Es decir, caja de ahorro, tengo 1.000 pesos, voy acá enfrente, gasto 990, todo perfecto. Pasa la de débito, me dan el ticket, me lo firmo y me llevo la comida. Voy acá enfrente, compro 1.500, pasan la de débito, me dicen, Nahuel está rechazada, ponete los 1.500 en efectivo o gracias, volvé otro día. En la cuenta corriente, si yo tengo posibilidad de girar en descubierto, puedo ir y comprar 1.500 por más de que había 1.000 en la cuenta y que la de débito pase normalmente sin ningún problema. El del comercio ni se entera que había 1.000 en la cuenta. Le sale autorizada la operación, firmo, me doy media vuelta y me voy, cual millonario que tenía mucha plata en la cuenta y en realidad no le alcanzaba ni para comprar la comida. Pero, a ver, sí me tiene que alcanzar el descubierto. El descubierto no es ilimitado, es como el cupo de la tarjeta de crédito y va a depender de cada persona, porque va a depender de la calidad financiera de cada persona y de lo pactado en ese contrato. Che, mi descubierto es de 500.000 pesos. Hasta 500.000 pesos más por encima de lo que tenga en la cuenta, yo puedo operar como si la guita estuviese.
¿Sí? Eso es girar en descubierto. Y por eso ahí el comentario típico que se escucha es que tengo que ir a cubrir el banco. Porque ese descubierto, si yo antes de las 3 de la tarde, que cierra el día bancario, voy y me pongo, es decir, de los 500.000 tuve que usar 200.000 porque me entraron cheques, porque usé la de débito, lo que sea. Hay 200.000 que le debo al banco. Si yo antes del día bancario voy y me pongo 200.000 en la cuenta, cubrí el banco. ¿Bien? Cubrí los 200.000 que me prestó. Si no lo cubro, esos 200.000 se transforman en un préstamo. Y empiezo, ya genero intereses. Y ya no debo 200.000. Al otro día no voy y pongo 200 y me olvidé de que me habían prestado. No, ya deberé 201. Y así, digo, no importa, no el número. Me importa el concepto. ¿Ok? Todo eso está pactado en el contrato de cuenta corriente. Si no cubrí ese dinero, se aplicará tal tasa de interés, se aplicará tal esto, tal otro. Está todo pactado, no me importa eso. A mí lo que me importa que entiendan es cómo es este procedimiento. Los débitos pueden girar en descubierto. Girar en descubierto es esto. Si yo antes de las 3 de la tarde del día bancario cierro, cubro el banco, no pasa nada. Si no, debo guita. ¿Ok? Eso es girar en descubierto. Me había quedado... Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Hay plazos para girar en descubierto? O sea, yo giro en descubierto un día, ¿al otro día es que tengo que ir a cubrir el descubierto o tengo hasta fin de mes, por ejemplo? No, ni al otro día ni al fin de mes. Es el mismo día. El mismo día bancario. Por eso la gente corre antes de las 3 de la tarde. Tiene que cubrir el banco ese día. Bien. Si no, no hay problema. Podés ir al otro día o el mes que viene. Pagará los intereses. Ok. Bien. Repito, todo eso está pactado en ese contrato. No me importa la particularidad de lo pactado, porque como vieron, la mayoría de los artículos, que son la regla, igual dicen, excepto pacto en contrario. Entonces digo, es un contrato que en definitiva se pacta, más allá de que son todos prácticamente iguales en la práctica y que una cláusula es predispuesta, que uno no negocia nada, ya lo hablamos 1000 veces eso. Pero digo, es pactable. Bien, lo que me importa que entiendan hoy conmigo es cómo es el proceso, el procedimiento y la esencia de este contrato. Pues el resto va a depender en todo caso del contrato específicamente o particularmente pactado. 1399 no, 1398 son los intereses, eso es importante, lo repito para que se acuerden de que el saldo deudor genera y el saldo acreedor puede generar. 1401, regla subsidiaria, la regla del mandato, tampoco. 1403, sí es importante. Resúmenes. ¿Se acuerdan que los resúmenes en la cuenta corriente mercantil podían ser impugnados en el plazo de 10 días? Acá es el banco el que está obligado a emitir el resumen de cuenta, y acá por eso empiezan los plazos. El banco está obligado a emitir el resumen de cuenta dentro de los 8 días posteriores al cierre de cada mes. Bien, 8 días desde que cerró el mes para emitir el resumen. Y una vez recibido el resumen, yo cuenta correntista, 10 días para impugnarlo. Igual que en la cuenta corriente mercantil. O, dice acá en la cuenta corriente bancaria, 30 días desde que debía haberlo recibido. Si yo me hago el de Buenos Aires y digo, no lo impugné en plazo porque nunca lo recibí, bueno, señor, si usted nunca lo recibió, al margen de que tendrá que probarlo, que el banco probará que se lo mandó, ojo, porque esa excusa no es in eternum. Se le acaban los 30 días de que debiese haberlo recibido. ¿Por qué 30 días? Porque en 30 días ya hay un resumen nuevo. Entonces ya finiquitó el anterior. Bien, entonces son 8 días el banco para emitir el resumen, desde que cerró el mes, 10 días para impugnarlo, o 30 desde que debiese haberlo recibido si voy a decir que no lo recibí. 1404, cierre de cuenta.
un poco lo que charlábamos en la cuenta corriente mercantil en cuanto a la extinción, también esto es bastante lógico, pero lo digo. 1404, cierre de cuentas por decisión unilateral, bien, con también un preaviso de 10 días, excepto pacto en contrario, por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista, el mismo supuesto que estaba también en la cuenta corriente mercantil, por revocación de autorización para operar, esto es para el supuesto de la entidad bancaria, es decir, el banco dejó de ser banco en la Argentina porque el Estado el sistema financiero, como vimos, Banco Central y bla, 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 le retiró la autorización para ser banco. Obviamente eso es una de las causales de finalización del contrato. Y después dice por las demás causales que surjan de la reglamentación o de la convención. En definitiva, ahí deja la puerta abierta a pactar otras posibilidades. Por eso digo que tampoco es tan importante, pero me interesaba ahí comentarles alguna cuestión. 1406, ejecución del saldo. Importantísimo. Volvemos a lo mismo que decíamos hoy. La gracia de este contrato. El saldo deudor se puede demandar por vía ejecutiva. ¿Cuándo? Ya vieron los supuestos en la cuenta corriente mercantil. El certificado firmado por el propio deudor, con firma certificada, reconocido judicialmente, o el otro supuesto de hecho por un contador, notificado por acta notarial, ¿se acuerdan? Lo vimos un ratito. Acá en el 1406 los supuestos son diferentes, o mejor dicho, el supuesto. Para que el certificado de saldo deudor tenga fuerza ejecutiva, debe estar firmado por 2 apoderados del banco, debe estar hecho mediante escritura pública, y allí se debe indicar el día en el que se cerró la cuenta, el saldo que arrojó esa cuenta a ese día, y cómo se le notificaron ambas cosas, el cierre y el saldo, al cuentacorrentista. Todo eso dentro de la escritura pública, firmada por 2 apoderados. Bien, cumpliendo con esos requisitos, ese certificado de saldo deudor tiene fuerza ejecutiva. De lo contrario, no. ¿Quedó más o menos claro eso? ¿Sí? Sobre todo para que hagan el paralelismo, porque ahí puede venir a veces una pregunta o puede venir alguna confusión de ustedes. Ojo con la cuenta corriente mercantil, que es diferente. Bien. Si lo piensan 2 segundos se van a dar cuenta. Acá habla de 2 apoderados del banco. En la cuenta corriente mercantil, apoderado de que son las propias partes las que hacen un contrato. Bien. O sea, todo tiene lógica si lo piensan 2 veces, pero me parece prudente aclararlo. ¿Dudas, comentarios, insultos? ¿Algo? ¿Nada? No, profe, por lo pronto no. ¿Cómo? Perdón. Yo le quería preguntar algo del parcial. Ah, bien. No sé mucho del parcial, pero pregúntame igual, Rocío. Quería saber si ya se sabe si va a ser múltiple choice. O sea, sabemos que va a ser escrito, pero no nos dijeron todavía. No, por eso digo, lamentablemente odio no tener precisiones de esto a tan pocos días del examen. Me parece que es lógico y es el derecho de ustedes saber cuál va a ser la metodología de examen y demás. Lamentablemente no lo sé. Créanme que lo hemos preguntado, lo hemos consultado, pero bueno, todavía no tengo la respuesta a eso. Sí va a ser por escrito, casi con seguridad, y entiendo que muy probablemente pueda que sea multiple choice. Pero no quiero decir lo que yo creo que puede ser, porque después no es así, y no estoy más ni menos que diciendo solamente un parecer, que este parecer puede confirmarse o no. Así que, nada, lamentablemente, respuestas del examen no tengo, así que ahí valen más los insultos que los comentarios, pero si tienen comentarios o dudas o algo, en serio díganme, y bueno, y si no, nada. Imagino que en las próximas clases el profe que le toque venir aclarará cómo va a ser la metodología de examen cuando la definamos. Bueno, gracias. Igual. ¿Nada más? ¿No? Bueno, chicos, buen arranque de semana. Nos vamos viendo. Igualmente, profe. ¿Va? Hasta luego. Chao, profe, gracias. Nada, chau.